Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Era Cero una vez más. Mi nombre es Hernán. Es un placer, como siempre, estar nuevamente con todos ustedes. Hoy con un video programa muy, pero muy particular. Sinceramente, un video que nos va a atrapar a todos. Porque es algo real. Aquí no hay nada dudoso, no es ciencia ficción. Estas son cuestiones que existen. Son cuestiones reales y además de una larga y larga vieja data. Estaremos hablando de túneles desde la ciudad de Villa Mercedes San Luis, Mendoza, Catamarca, Buenos Aires, bueno, y en varias partes del mundo. Y comenzamos de afuera hacia adentro. Vamos a comenzar al revés. En este caso, por todo el planeta se extiende una red de túneles subterráneos totalmente desconocida. Y aunque muchos han oído hablar de cavernas y túneles bajo tierra, son pocos los que saben que estas conexiones y que existen bajo nuestros pies parecen extenderse mucho más allá de lo que nuestra imaginación pueda lograr. Somos capaces de traspasar y unir grandes continentes, túneles muy pero muy gigantescos que pueden unir naciones, continentes, e incluso por debajo de los océanos. Nosotros ya habíamos hecho un video programa hace un tiempo atrás aquí en este canal sobre extraños túneles debajo de las aguas del Atlántico. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso por ese video programa que ha sido uno de los videos que más reproducciones ha tenido a nivel mundial, justamente de la era cero, un video que hemos hecho allá por el año 2013. Hoy estaremos haciendo un video completo, breve, pero muy atrapante. Eh, Hace pocos años se descubrió un sorprendente número de galerías subterráneas que se extendían entre Turquía y Escocia y se planteaba la posibilidad de que se podía circular por ellos, ir desde occidente a oriente, este, atravesando Europa, atravesándola de una punta a la otra, este, bueno, y poner un pie en el exterior prácticamente no era necesario porque estos túneles, sin lugar a dudas, que tenían todos los elementos necesarios como para que puedas atravesar de una ciudad a la otra sin ser detectado, en todo sentido me refiero. Estos túneles se calcula que han sido construidos en una época anterior a unos 12.000 años de antigüedad. Es curioso que esa fecha coincida con la que dan algunos estudiosos a ciudades subterráneas con la que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Capadocia y otras construcciones inverosímiles que abundan en nuestro planeta, es curioso simplemente ese dato. Vamos a contarles que un historiador de hecho, es austríaco, justamente, un historiador de origen austríaco, perdón. Hablamos de Heinrich Kutsch. Él escribió un libro, su libro que se llama Puertas al inframundo. Un libro donde en el cual habla de puertas al inframundo. El título, El secreto de los antiguos pasajes subterráneos. En este libro, este hombre afirma que ha encontrado pruebas de enormes corredores bajo tierra. Hay muchos asentamientos neolíticos repartidos por todo el continente europeo. Y además dice que estos túneles que van desde el norte de Escocia hasta el Mediterráneo están intercalados con salas. En algunos lugares son más grandes y hay cámaras de almacenamiento y hasta habitaciones, por cierto. Y aunque no todas las galerías se conectan, aquí se trata de una gigante red de túneles. Y agrega este hombre más. Escuchen lo que él decía. Él cree que la iglesia ha tenido conocimiento de estas galerías durmientes. Prueba de esto es que se han sido tapadas deliberadamente. Justamente él comprueba, dice, fíjense que en cada boca, ingreso a los túneles, la iglesia construyó una capilla por encima tapando esas bocas. La iglesia ha tenido conocimiento de estas galerías durmientes. Prueba de esto es que se han tapado deliberadamente construyendo capillas en las entradas de estos túneles. Algo que seguramente le suena familiar a usted. Ya voy a llegar a este terreno porque en el orden local pasa mucho esto. Donde, qué curioso que en donde hay estas
entradas de túneles para poder ingresar, los han tapado o simplemente los han ocultado. La pregunta es por qué lo están haciendo. ¿Por qué no quieren que la gente ingrese a estos lugares? Tenemos que diferenciar lo que son túneles, como esto que yo estoy haciendo ahora una introducción aquí en el video programa, y también tenemos que hacer diferencia qué significan los corredores de seguridad, que podríamos decir de, por ejemplo, hospitales, edificios, donde se utilizan para todo lo que es el sistema de cableadas, de cañerías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es peligroso y no se permite el paso de personas deambulando por estos sectores, ¿no? Pero de eso vamos a estar hablando dentro de un ratito. Lo cierto que hoy en día, ¿por qué la iglesia no quiere mantener, de hecho, la posibilidad de que la gente sepa sobre ciertos túneles a nivel mundial que existieron y que de hecho siguen existiendo? ¿Por qué la iglesia quería mantener el secreto o no quería que la gente supiera sobre estos túneles? Tal vez porque en algunos de estos túneles se han descubierto escritos tallados en las piedras que hacen referencia a que son puertas de accesos al inframundo, ni más ni menos. No olvidemos que el Vaticano tiene un verdadero mundo oculto bajo sus pies que interconecta toda la ciudad de Roma, incluso irían más allá de sus muros. Hicimos un video programa hace muy poquito, de hecho el anterior, que habla de los secretos del Vaticano y justamente el fenómeno ovni también. Por lo tanto, como quien dice, no podés mirar la basura en el ojo ajeno sin antes mirar la tuya. El Vaticano, la Iglesia Católica, quiere tapar, quiere ocultar, no quiere que la gente tenga acceso a ciertos escondites, túneles que existen hoy en día en el mundo. Sin embargo, el Vaticano es uno de los lugares que más secreto oculta. Estos túneles europeos no plantean importantes retos logísticos. Por ejemplo, contar con los materiales adecuados para su realización, sino también desafíos técnicos, como así también constataron los técnicos que determinaron que sus constructores debieron que tener grandes conocimientos. Aquí no se utilizaron vías de descarga, repartir el peso que soportan el peso de las paredes, el traslado va como si fuera un zigzag. Fíjense ustedes que las construcciones, los entramados fueron pensados y no es algo sencillo construir, llevar adelante un túnel. La gente que estuvo trabajando en esto, sin lugar a dudas que es una gente muy capacitada. Es curioso que algunos de estos túneles tienen una altura, una estatura de 70 centímetros, una altura promedio, diámetro de 70 centímetros. Y de esa medida es difícil que, por ejemplo, una persona, un ser humano como nosotros, pueda caber ahí. Es curioso esto, sin lugar a dudas. Es como que, ¿qué tipo de personas o qué tipo de animales o qué tipo de seres, o vaya a saber qué, pueden utilizar estos túneles que van prácticamente por todo el planeta a una estatura de 70 centímetros? Cuando nosotros los seres humanos no podríamos, no podríamos. Quiere decir que acá hay algo más. Además, les tengo que decir un dato más importante. Estos túneles no cuentan con conductores de ventilación y que aún así hay cámaras, hay espacios amplios, pero no cuentan justamente con conductores de ventilación. En fin, sigamos recorriendo el mundo. Yo les quiero ir llevando hacia la idea principal del video programa de hoy. Vamos a seguir recorriendo el mundo. Nos vamos a ir, de hecho, a otro caso. Nos vamos a un lugar que está situado cerca de las pirámides de Bosnia, situado en la ciudad de Visoko. Aquí se encuentran los terroríficos túneles Rainé, que supuestamente conectan las pirámides. Tienen 30.000 años de antigüedad y en estos túneles se encontraron escrituras basadas en, digamos, carácter desconocido. O sea, no se entiende el lenguaje, no se entienden estas escrituras. Para uno, justamente, no se entienden. Son desconocidos. También ahí se encontraron objetos curiosos, extraños, objetos raros, que no son de este planeta. Son objetos artificiales, elementos, pero que no son de este planeta. No los conocemos. Se han encontrado ahí dentro de esos túneles.
La pregunta, ¿quiénes son los que andan y van y vienen por esos túneles? ¿Cavernícolas? ¿Fueron esclavos de algún tiempo atrás? Pero la verdad que los esclavos tendrían que ser todos una especie de personas bajas de estatura, enanos, 70 centímetros. La verdad, genera todo un misterio, toda una pregunta. Y lógicamente todo misterio trae temor. Ahí abajo hay mucha humedad, hay poco oxígeno, por lo tanto, es prácticamente imposible que un ser humano pueda llegar lejos, avanzando en estos túneles que estamos viendo aquí. Sin embargo, sí parece ser hábitat de otros seres vivos, otros seres avanzados y adaptados a estas condiciones, ¿no? Hay exploradores que dicen haberse topado con entidades desconocidas mientras iban explorando estos túneles. Seres que viven bajo la superficie terrestre, seres que viven debajo de nuestros pies. ¿Recuerdan la expedición conocida, por cierto, que se vio en todos los canales del mundo? La expedición del arqueólogo y antropólogo francés llamado Marcel Homet. ¿Se acuerdan de este francés? Esto fue en el año 1940, donde se estableció en la selva de Brasil este hombre. Estoy hablando de Marcel Homet. Estuvo ahí en la selva del Amazonas y 30 años después publicó su libro llamado Los Hijos del Sol, donde contó su experiencia. Los relatos que aparecen en este libro han sido transmitidos este, por la tribu de los Macuchi, que le hablaron de Maconen. Maconen era un dios al que veían como el rey del tiempo del diluvio. Ese era Macomen. Simplemente ellos lo contaban de esta manera. El rey, el dios justamente del diluvio, ¿no? Eh, y que los llevó justamente a los Macuchi, justamente a esta tribu, a través de túneles submarinos que, según decían, unían distintas islas situadas en el Océano Atlántico. Distintas islas que estaban situadas, abrazando todo lo que es la zona ahí, al menos de costa del Atlántico, ¿no? Ellos decían que habían túneles por debajo de las aguas que unían distintas islas. A través de estos túneles submarinos que, según decían, unían el arqueólogo que le cuento justamente, Nikolai Reich, conocido como Nikolai Roerich. Él también escribe un libro, se llama Shambhala. Menciona sobre unos habitantes subterráneos que hablan antiguas lenguas y que también habló de antiguos túneles que, digamos, se extienden por debajo de los océanos y continentes. También él cuenta esto, todo un mundo bajo tierra, habitados por otros seres muy sofisticados, incluyendo el pacífico pueblo Chu y el reino de Agartha, que abandonó la superficie de la Tierra en un pasado tiempo remoto. Se dice que la civilización Agartha, como otras también, tuvieron que abandonar la faz de la Tierra por un diluvio, un cataclismo que bajó y lo destruyó todo. Tuvieron que ir al fondo, abajo. Algo muy parecido a lo que cuentan los centroamericanos. Pasó algo también con todo lo que fue el imperio azteca, los incas, los mayas. Algo parecido. Y habían dioses que iban y venían. Esos dioses se manejaban en unas naves muy particulares. Hicimos un videoprograma hablando de eso. Los secretos encontrados en Sudamérica se llama el videoprograma. Búsquelo y ahí está la historia donde yo les cuento sobre este tema, ¿no? En este caso, justamente, eh, se usaban los túneles para desplazarse, para protegerse. Además, aparecen los tibetanos, donde cuentan que los túneles son como ciudades que brindaron un refugio en un pasado a los supervivientes de un devastador cataclismo, como le decíamos recién, y que esa gente utilizaba un tipo de fuente de energía muy particular, una fuente de energía subterránea que reemplazaba el sol, porque al irse a vivir abajo no tienen más la energía del sol. Y hemos hablado aquí, medio programa del Área Cero, que la energía solar es clave para la vida, es clave. La pregunta, entonces, por si usted se la hace, ¿cómo hacen estos seres para vivir debajo de nuestros pies
sin la luz del sol. Ellos fabricaban una especie de energía artificial para reemplazar justamente ese faltante de la energía solar. Y que no solamente reemplazaba la luz, sino también la energía. ¿Cómo lo habrán hecho? La verdad que no lo sé. Pero lograban hasta que las plantas crecieran, dieran fruto, ellos podían hasta germinar. Y con esta fuente artificial ellos podían lograr hasta que las plantas crezcan, por ejemplo, ¿no? Este, Prolongaron su propia vida, de hecho. Uno de estos túneles sería el que une España con Marruecos, uno de los túneles más conocidos y antiguos del mundo, de la historia, es el que une España con Marruecos, es decir, un túnel subterráneo que conecta África con Europa. ¿Mm? No olvidemos que cuando hablamos de túneles, también se nos viene a la cabeza el ámbito militar. Aquí pasamos a otro de los temas en el cual, ¿por qué los túneles? ¿Por qué existen? Bueno, en el tema militar es lo que hoy en día, porque es algo más moderno, está más remoto a estos tiempos, a estas generaciones, al menos de este siglo, sabemos por qué los túneles, porque lo relacionamos con secretos militares, secretos de gobierno, y también de a poco lo vamos relacionando también con secretos del fenómeno OVNI, porque el fenómeno OVNI también está relacionado con el secreto militar y también está relacionado con algunos gobiernos. Eso es lo que hoy siente una persona en estos tiempos si le pregunta ¿qué cree usted es un túnel y para qué están hechos? Le va a contestar eso. Y es así. De hecho, los túneles también tienen una relación con el ámbito militar, ya que las grandes bases secretas se construyeron bajo tierra. Las grandes bases están construidas bajo tierra para ocultar lo que allí se realiza. Y muchas de las bases estarían conectadas entre sí. Muchas de las bases estarían conectadas entre sí. De hecho, yo ya lo doy por hecho, es así, están conectadas entre sí. Todas las bases secretas están interconectadas. Uno de los casos más interesantes es el de un geólogo llamado Philip Schneider, que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos y habla de un mundo subterráneo que ha sido creado con la ayuda de tuneladoras láser. Tuneladoras láser. Lo habrán visto en una película, en alguna que otra película lo habrán visto, unas máquinas potentes que pueden generar un potente láser y a través de él cavar, por ejemplo, túneles. Túneles como en este caso de 10 kilómetros por día. Ellos con esas máquinas lograban abrir más de 10 kilómetros por día de túneles. Y estoy hablando de la década de los 90. En los años 90 ya existía esta maquinaria. Imaginen ustedes lo que hoy en día deben tener y nosotros no sabemos. ¿Cuánta tecnología hoy deben tener en sus manos? Y nosotros no lo sabemos. Fuerzas militares y por supuesto también gobiernos que están relacionados con tecnología alienígena y que a través del pacto que nosotros ya hemos hablado en estos videoprogramas anteriores, pacto, tecnología por laboratorio de genética humana entre seres extraterrestres y seres humanos, estos son los elementos. Uno de ellos, la máquina tuneladora láser, que sirve para eso. Miren, yo les voy a contar que ya en la década de los años 90 ya venían con este tipo de tecnología. Imaginen lo que deben tener hoy en día en estos tiempos. Este hombre contó que mientras trabajaba en uno de esos túneles, tuvo un encuentro con seres no humanos que vivían allí. Estos seres lo atacaron y lo hirieron en el pecho con un arma desconocida. Un arma en el cual disparó un producto, una especie de rayo en el pecho, lo hirió y fue salvado por los militares que estaban haciendo custodia ahí en los túneles mientras estos excavadores estaban trabajando. Lograron salvarlo. Sin embargo, desconocían qué tipo de armas utilizaron estos seres que se le aparecieron ahí, debajo de estos túneles, disparando ese rayo y provocando una herida en el pecho. Se me viene a la cabeza también eventos, seres que hemos visto en documentales, en películas, que utilizan artefactos mucho más avanzados que los nuestros.
Afortunadamente este hombre se salvó gracias a unos militares que, como dije, lo custodiaban ahí en el túnel y pudieron rescatarlo, ¿no? Los militares cuentan que no todos los túneles fueron cavados por esta máquina tuneladora láser. Algunos túneles ya estaban ahí. Lo que hicieron es simplemente interconectarlos a todos. Lo que no se percataron es que en esos túneles viejos que estaban ahí habían seres viviendo y seres que no son humanos. Por eso pasó lo que les pasó, en este caso que les acabo de contar, ¿no? Eh, bueno, acá vamos a atribuir este hecho que les cuento a vidas o razas alienígenas, vidas de otros planetas que ya están operando, que ya están viviendo aquí en nuestro planeta. Tal vez seres vivos que estuvieron mucho antes que nosotros, aquí en la faz, y que por un cataclismo, por un vaya a saber qué, se tuvieron que ir a vivir allá abajo. Allá abajo hay otro mundo, hay otro mundo. Es tan amplio este panorama, donde por un lado tenemos la versión de los que están viviendo abajo son los reptilianos y los grises, sino que también pueden haber otras razas, tal vez hermanas al Homo sapiens, a nosotros, y que están operando viviendo en su territorio, o no. Lo cierto es que abajo hay vida. No para seres humanos, sino para seres no humanos, de otra tinte, ¿no? Nos vamos a ir a otro lugar en el mundo, y en este caso nos vamos a instalar en Estados Unidos. Una revista de 1985, una revista que se llamó, el título tenía, ¿no? California flota sobre el océano. Una revista, un número que salió en el año 1985 en pleno calor, verano, noviembre, julio, salía allá en California esta revista que era furor en todos lados. 1985, California flota sobre el océano. En esta revista que les cuento, expone sobre un oficial de la Marina estadounidense donde anunciaba el descubrimiento de una enorme red de túneles por debajo de la costa oeste de los Estados Unidos. Y decía además que los submarinos nucleares, la Armada, exploraban por debajo pasando por esos túneles para ver a dónde iban esos túneles, explorando lo que habían justamente descubierto en esta gran red de túneles debajo de las aguas. Y decía además que los submarinos permanentemente trabajaban en esta exploración, pero uno de esos submarinos destinados a la exploración desapareció, y hasta la fecha, hasta hoy en día nunca más se supo más nada. Un gran submarino destinado a la exploración no tuvo rastro alguno hasta la fecha, desapareció y no quedó rastro de nada. Esto nos hace sentir a un triángulo de las Bermudas. Y al parecer lo que todos conocemos como la falla de San Andrés, ahí en los Estados Unidos, no sería nada más que una gran cantidad de cámaras y espacio de ventilación de túneles de esta red inmensa encontrada debajo de los Estados Unidos. Esa falla de San Andrés sería una especie de excusa, como para tapar todo lo que hay allá abajo. La falla de San Andrés, una gran cantidad de cámaras y túneles subterráneos que están a punto de colapsar, y es evidente que algo sucede en el interior de la Tierra, pero que lo de la falla de San Andrés es muy curioso. Y aquí tengo datos para comentarles a todos ustedes en esto que es la era cero. Dejamos por ahora lo que tiene que ver el videoprograma en casos de túneles subterráneos a nivel internacional. Si nos venimos a nivel nacional y a nivel provincial y a nivel local, aquí en Villa Mercedes, les puedo contar algo muy breve, como una especie de adelanto de un próximo videoprograma donde en el cual vamos a estar haciendo una exploración nosotros mismos, en vivo, por túneles de aquí de la provincia. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, no nos gusta provocar nada, pero es probable que lo estudiemos a tiempo, podamos hacer un video personalizado. Créanme que esta parte que viene ahora es importante, porque es la parte donde en el cual los túneles nos compete a nosotros, a nuestro país, aquí en San Luis, aquí en Villa Mercedes.
Esta es la parte final del video programa y los voy a llevar a 3 casos. Primero los vamos a ir a San Luis Capital. Los túneles bajo la ciudad de San Luis existen. Y les paso a contar lo siguiente. Una investigación especial que hizo un periodista llamado Jorge Castro. Un periodista permitió encontrar algunos de los túneles que recorren el subsuelo de la ciudad de San Luis, aquí a 100 kilómetros de Villa Mercedes. Pero a pesar del misterio que existe sobre ellos, estos túneles, no todos están escondidos. No todos están a la vista de la gente, ya que algunos han estado y otros todavía siguen estando. Estos túneles misteriosos, abiertos al público, ya que sus dueños, al encontrarlos, los reconvirtieron e hicieron allí espacios públicos. No son o no de los que tanto se habla, deberán determinarlo los especialistas. Algunos túneles en la provincia de San Luis, en capital, han sido, digamos, expuestos como si fuera una especie de museo, donde la gente puede ingresar hasta ahí nomás, una parte, y después ya está, para mirar un poquito. Pero hay una inmensa red de túneles, créame, muy grande, muy misteriosa, debajo de San Luis Capital, y que no está a la vista del público. Es una vieja vivienda, la que le voy a contar aquí, en este caso, que se está demoliendo parcialmente cerca de la Universidad Nacional de San Luis, cerca de la ex terminal de ómnibus, y excavan para hacer cimientos. Se ve que lo que serían 3 de estos conductos que van debajo de la tierra, se veían claramente que eran muy largos y que iban a algún lugar. Cuando estaban trabajando ahí, descubren estos conductos. En la casa de al lado de esta construcción que le cuento, se puede ingresar con mayor facilidad a estas antiguas construcciones bajo nuestro suelo. Como lo muestra la imagen que ponemos aquí a continuación en la era cero, ¿no? En una vieja vivienda que se estaba demoliendo parcialmente, cerca de la Universidad Nacional de San Luis, al excavar para hacer cimientos, se ve lo que serían 3 de estos conductos que van debajo de la tierra. En la casa de al lado de esta construcción se pueden ingresar con mayor facilidad de estas antiguas construcciones bajo tierra, como lo muestra la imagen que ustedes están observando. En un tercer lugar, más lejos de allí, casi en pleno centro, con una estructura idéntica, hay un lugar que ha sido modificado para un emprendimiento comercial, que aprovecha el entorno y ha sido decorado con algunos efectos que le dan una característica lúgubre, ¿no? Como el caso que muestra esta fotografía que están viendo ustedes ahora, pero que detrás de la calavera se puede apreciar que el túnel continúa a pesar de haber sido tapado con el fin comercial que señalamos. La verdad que es bastante tenebrosa esta foto, ¿no? Frente a la Plaza Independencia, aquella plaza que está por la calle 9 de Julio, frente a la ex Casa de Gobierno en San Luis Capital, también pudimos encontrar lo que sería el ingreso a uno de estos, digamos, socavones, que tiene una estructura similar a la hallada en la obra cercana a la Universidad Nacional de San Luis, otro túnel. Hace unos 15 años atrás, en la escuela Manuel Belgrano, ubicada en el Pringles y Presidente Perón de la capital puntana, se halló otro túnel, pero fue hecho para tapar por, digamos, fue ordenado taparlo, las autoridades justamente del momento, del gobierno, lo ordenan taparlo, ordenan ocultarlo. Creo que el gobernador actual hoy en día estaba en aquel tiempo gobernando. Estaba en el patio del jardincito, recordaba una alumna que en ese momento hacía la primaria. Ahí en ese colegio, en el patio, había una especie de rejilla en el fondo, muy asegurada, con unos candados sinceramente muy grandes, y realmente era imposible ver hacia abajo porque estaban muy tapados de ramas, telarañas y demás. Resulta que ahí, en esa tapa, en esa rejilla, había un acceso a uno de los túneles más grandes de la provincia de San Luis y que existen hoy en día y que están por debajo de gran parte de la capital puntana, pero que obviamente no lo van a decir. Habrá que esperar para ver un informe que algunos están elaborando, que gentilmente podemos nosotros colaborar y obviamente recibir también información y compartir, como en este caso del periodista Jorge Castro de San Luis, para lo que es la investigación sobre esta posibilidad de túneles en la provincia de San Luis.
Se habla de que los túneles tienen una historia. Nosotros ya hemos hablado de lo que es la historia de los túneles en todo el planeta. Pero también tienen un uso doméstico y algunos tienen el uso militar. Hay que saber diferenciarlos. Vamos a entrar en la parte mitos y leyendas. ¿Qué se dice de los túneles? Estamos aquí en la provincia de San Luis y les vamos a contar un caso. El misterio jesuítico de los túneles que están por debajo de la Plaza Independencia, ahí en la capital puntana. El proyecto de la Municipalidad de San Luis de hacer un estacionamiento subterráneo en la Plaza Independencia fue uno de los temas que más se habló aquí en la provincia y a nivel nacional también, de hacer una gran playa de estacionamiento subterránea justo ahí debajo de la Plaza Independencia. Lo que fue el casco histórico de la ciudad justamente, ¿no? Y quedó en la nada este proyecto. Sin embargo, dejó un estudio científico de enorme trascendencia y que alimenta uno de los grandes mitos puntanos. El sondeo detectó anomalías en el subsuelo que por su geometría podrían corresponder a túneles y bóvedas. Las estructuras podrían haber sido construidas por los jesuitas durante la época colonial. Un interrogante que espera su respuesta a solo 2 metros de profundidad. A solo 2 metros de profundidad ya están una especie de túneles gigantes que hay por debajo de la Plaza Independencia de San Luis y que conectan con varios sectores cercanos ahí en la capital puntana. Lo que conocemos es una gota, lo que ignoramos es un océano. La frase es atribuida a ni más ni menos que Isaac Newton, aunque resulta perfectamente aplicable al mito de los túneles en la capital provincial. Por algún conocido o familiar que sabía de un mundo laberíntico y fantasmal, por ejemplo, de pasadizos. El que fue el casco histórico de la ciudad disparó quizás el primer intento concreto para encontrar una respuesta. Un equipo de científicos que realizó los sondeos en la zona dijo que era factible la existencia de túneles en toda la provincia de San Luis, en toda la provincia. A casi 2 años de este relevamiento que les cuento, una lectura más detallada de este análisis revela que fueron encontradas anomalías que destacan por su geometría y que podrían corresponder a situaciones de construcción realizadas por los jesuitas durante la época colonial. La posibilidad de desentrañar uno de los grandes misterios de San Luis nació en una cuestión mundana, la necesidad que tiene la capital de encontrarle espacio a los miles de vehículos que diariamente ingresan al centro. Ríos de metal, caucho que se encantan rápidamente en congestiones que desafían la paciencia de los puntanos. En el año 2016, hace muy poco, el municipio anunciaba que iba a iniciar un megaproyecto de estacionamiento subterráneo debajo de la Plaza Independencia. Algo muy parecido se había planteado para hacerlo en Villa Mercedes, justamente en la segunda ciudad más importante de San Luis, Argentina, debajo de un edificio muy alto aquí en Villa Mercedes, que está justo frente a Plaza Pedernera, la plaza principal de la ciudad que está a 100 kilómetros de la capital puntana. Un proyecto muy parecido. Sin embargo, el municipio anunciaba que iniciaba un megaproyecto de estacionamiento subterráneo para 500 vehículos en la herradura que dibujan alrededor de la Plaza Independencia, la calle Rivadavia, 25 de mayo, San Martín y 9 de julio. Sin embargo, el área coincidía con el casco histórico. Los historiadores advertían que cualquier excavación en ese sector podía perturbar y, bueno, perjudicar los cimientos de toda la zona. Por lo tanto, todo eso quedó en la nada, no se hizo nada. Y gracias a ese megaproyecto descubren esta red enorme de túneles debajo de la provincia de San Luis. Túneles que conectan bomberos, hospitales, de un viejo hogar de niñas, de un convento católico jesuita de la década del 60. El mito y datos sobre esto que les cuento aquí. El 70% de los puntanos conoce el testimonio de un conocido sobre la existencia de túneles en toda la provincia. Incluso cuando hacíamos el relevamiento, se acercó mucha gente que nos dijo que en algún momento de sus vidas habían ingresado a uno de estos conductos. Así elaboramos un mapa en base a estos testimonios que nos sirvió como referencia.
La potencia del mito de los túneles en la ciudad es profusa, tanto en su distribución, se habla sobre la existencia de estas estructuras en la terminal de trenes también, en bares céntricos y hasta en una entrada cercana a Rectorado. Lugares donde estos túneles por debajo conectan, ¿sí? Como yo les dije recién, ciertos lugares. Atribuciones, vías de escape para eludir posibles tumultos sociales, por ejemplo, porque nos preguntamos, ¿para qué están esos túneles ahí? ¿Para qué están estos túneles que existen por debajo del suelo villamercedino? Una de las posibilidades es escapar a los problemas sociales de aquellos tiempos, como por ejemplo revueltas o por ejemplo momentos de la dictadura, de un orden, digamos, de gobierno de facto, desapariciones. Y estos túneles eran utilizados por conventos, hogar de niños, monjas, monjes y algunos políticos que distribuían alimentos, remedios, resguardaban a la gente ahí, los protegían y por supuesto, claro está, era una forma mucho más segura de poder traspasar de una zona a la otra. Se utilizaban estos túneles. Esa es una hipótesis muy fuerte que se utiliza aquí en la provincia de San Luis, Villa Mercedes, en San Luis Capital. Sin embargo, los geólogos no se marearon ante esta mirada de posibilidades y acotaron el sondeo a la cartografía de la época colonial. No descartamos la existencia de túneles de otras épocas debajo de San Luis. Hay muchas ideas erróneas, es cierto. Temporalmente es imposible unir el templo de San Domingo con la iglesia catedral. Es imposible. Según geólogos dicen que es imposible, ¿no? Porque hay una hipótesis que habla de que hay túneles que unen la catedral con varias iglesias, capillas de la capital puntana. Como es el caso de Villa Mercedes, por ejemplo. Villa Mercedes tiene la unión de lo que era el viejo hogar de niñas, la vieja cárcel de mujeres, la iglesia de la Merced, el hospital y el hogar escuela. Y agréguele otro más a lo que es la estación de trenes y el Colegio Sagrado Corazón. Podemos tener más información y datos sobre esto, pero según geólogos hablan de que habrían túneles debajo de la provincia que datan del año 1700. Durante este periodo, la Plaza Independencia, por ejemplo, en la capital puntana, era el centro de gravedad de la vida social e institucional puntana. Precisan que la iglesia matriz, lo que vendría a ser hoy la iglesia catedral, ¿sí? Ahí en pleno centro puntano, se erigía en la esquina de Rivadavia y 9 de Julio, donde actualmente hay un bar muy frecuentado por los empleados judiciales. Se ubican en esa esquina donde está Rivadavia y 9 de Julio, en la esquina justo cruzado de la ex Casa de Gobierno, hay un barcito muy, pero muy conocido. A mitad de cuadra está justamente tribunales, el Poder Judicial, ahí en Capital Puntana. Se dice que en ese lugar, ahí en esa esquina, funcionaba aquella iglesia, ¿no? La iglesia llamada Matriz, lo que hoy conocemos como la iglesia catedral de la capital puntana. Actualmente hay un bar muy frecuentado por los empleados judiciales. La entrada a la iglesia de los jesuitas estaba ubicada por calle San Martín, a mitad de cuadra entre 9 de Julio y Ayacucho. Por ahí estaba la entrada. Detrás estaban los dormitorios de los religiosos. El sector ocupado por la Casa de las Culturas y la sede de una empresa de cable correspondía al Cabildo, justamente. No lo que se cuenta, lo que era en esa zona, como están observando aquí en el mapa a continuación, ¿no? En la primera etapa del sondeo, comenzaba en mayo del año 2016, fueron utilizados gravímetros, dispositivos que detectan déficit de masa en el subsuelo, es decir, huecos o espacios que eventualmente pueden haber sido rellenados a lo largo de los años. Este método, el trazo grueso del relevamiento, encontró 5 anomalías, hueco, túneles, debajo de nuestra provincia. Significativas, de hecho, fueron encontradas por la calle 9 de Julio, en sentido este-oeste, ¿sí? Barría todo el frente de la ex Casa de Gobierno, ahí en la 9 de Julio. Fíjense, estoy comentando por dónde van estos túneles. Barría toda la ex Casa de Gobierno, todo el frente. Lo que le seguía digamos, en importancia, otro túnel por 25 de mayo a la altura de la parada de colectivos,
25 de mayo, a la altura de parada de colectivos, hay otro túnel, otra boca, a la altura de la parada de colectivos. Sin embargo, los especialistas descartan porque coincide con el trazado de un antiguo canal de riego, ellos dicen, y no estamos seguros si es un canal de riego o un túnel, pero eso está. Lo cierto es que eso existe. Hoy lo han rellenado, ¿sí? Hoy lo han enviado. Alguien dio una orden de taparlo a todo eso. Lo han tapado. Eh, También encuentran otro túnel que estaría en la panadería, una panadería ubicada en Rivadavia, esto en San Luis Capital, ¿no? Entre 9 de julio y Ayacucho, en el sector cercano al edificio del Poder Judicial. Ahí en una panadería hoy en día habría otro túnel, otra caverna, otra cámara, llamémosle. Y por último, bueno, no lo menos importante, en el sitio del reloj de la plaza. En el famoso reloj de la plaza, ahí en San Luis Capital, es donde habría una especie de cámara que conecta todos los túneles que van por debajo de la ciudad capital, Punta Ana, y se conectan ahí, debajo del reloj. Bueno, tengo mucho para contarles. Por ejemplo, para un próximo video programa les puedo contar más túneles perdidos. Hay muchos túneles debajo de la provincia de San Luis y por un montón de lugares que ni se imaginan. La verdad que este tema no quiero que se haga muy largo el video programa, por eso yo esto lo voy a dejar acá, lo voy a cortar. Y vamos a... Esto merece otro video programa relacionado a este tema de los túneles. Voy a terminar con lo de Villa Mercedes. Lo de Catamarca, tengo un caso, tengo en Buenos Aires, tengo en Rosario, casos muy, pero muy terroríficos de túneles realmente muy curiosos y que lo voy a dejar para un próximo video programa aquí en la Era Cero. Voy a terminar con un túnel aquí en la ciudad, en Villa Mercedes. Estos túneles que algunos, como en este video, pequeño video que voy a compartir, ¿sí? con todos ustedes, que subió un usuario de YouTube que ustedes están viendo aquí abajo en Zócalo, donde en el cual pedimos permiso y utilizamos su filmación, donde se puede observar a este joven con unas chicas y unas carpetas ahí entre vasos que se adentraron a este túnel que está por debajo de los cimientos del Policlínico Regional Juan Domingo Perón Villa Mercedes. Estos túneles tienen varias bocas. Una de ellas fue tapada, fue borrada, que es por el patio del ingreso del hogar escuela. Otra boca está muy, pero muy cercana, yo diría prácticamente debajo de lo que hoy es la morgue judicial de nuestra ciudad. Otra boca de acceso está en donde está el tanque del policlínico. Por debajo hay una vieja boca que accede a este túnel y que ya está difícil entrar por ahí. Son muchos años, son muchos años. Hay algunas que han sido tapadas, rellenadas, con escombro, con cemento, y prácticamente eso ya es imposible. Eh, y después tenemos una que es la que todavía, hasta la fecha, tiene acceso por el hecho de que, como les dije al principio del video programa, estos túneles que están por debajo del hospital, del hogar escuela, de Villa Mercedes, son utilizados para guardar todo tipo de artefactos que no se utilizan, camillas, cajas, encomiendas, algunas cuestiones, elementos que no sirven, computadoras, monitores, y eso obviamente después, una vez allá, hay mantenimiento, viene alguien, carga todo y se lo lleva y se lo tira. Además, por ahí debajo están las cableadas, todo lo que es el sistema eléctrico, está lo que es la cañería del agua caliente, porque el sistema de refrigeración que se manejaba en el hospital era todo a base de cañería, agua caliente, hierro fundido. No sé ahora, no sé ahora si están con el mismo sistema o están con un sistema moderno. Me parece que siguen con el mismo sistema en gran parte del hospital. Por lo tanto, toda esa cañería, toda esa distribución, las calderas, están debajo. Bueno, obviamente también todo lo que es la conexión de gas, toda la conexión del gas también va por allá abajo. La cableada y todo lo que yo le dije. Este, sin embargo, esto no quita la posibilidad de que estos túneles hayan sido construidos para que haya una conexión de transporte incluido, de casos de urgencia, en tiempos difíciles que se vivieron en la Argentina, en lugares específicos, entre un hogar de niños, un hogar de ancianos, una cárcel de mujeres, una iglesia religiosa, el hospital
Juan Domingo Perón. Todos unidos por una red de túneles por, bueno, evitar, digamos, someterse a tal vez una dictadura, momentos difíciles de aquellos tiempos, y todo lo hacían por debajo, una especie de protección. Yo manejo esa hipótesis. Lo que pasa aquí en Villa Mercedes, meramente utilitario por el ser humano. No creo que haya otra cosa. Igual que en San Luis Capital. Pero en San Luis hay dos túneles que son históricos. Le datan del año 1700 y eso puede ser que esté abocado también a los seres que hablé a principio de este video programa. Pero que es una raza muy antigua que por supuesto en San Luis apenas llevaba un par de años de campo y algunas que otras casas, ranchitos tal vez de viejos pueblerinos sanluiseños, cuando ya existían esos lugares. Vamos a dejar este video programa aquí, espero que les haya gustado. Como les dije, merece una segunda parte. Me quedaron unos 6-7 minutos por lo menos para contarles una historia muy particular en Catamarca y otras dos en San Luis Capital. Es probable que lo haga más adelante en otro video programa. Pero hoy quería atraparlos y estar juntos en esta cuarentena con este nuevo video programa de La Era Cero, explorando túneles a nivel mundial, contando lo que realmente está escrito, lo que se ha confirmado, lo que se sabe. Después mitos y leyendas hay un montón. Mitos y leyendas hay muchísimos. Hay mucha gente que le gustaría ingresar a estos túneles por debajo, ver hasta dónde van, qué hay, pero hay mucha gente que no ha podido porque el temor les gana. El temor les gana. Señoras y señores, gracias por otro video programa más. Nos vamos a volver en la próxima con otro material que vamos a subir aquí en un par de días en nuestro canal, aquí en espacios de YouTube, La Era Cero. Gracias por suscribirse. Nos pueden seguir por Facebook, La Era Cero 2020, para estar en contacto permanente. Hasta el próximo video programa. Muchas gracias.